Buenas tardes con todos. Hola, ¿qué tal? Tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias, Karina. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre trabajo remoto en el contexto del COVID-19 y vamos a abarcar tanto aspectos legales como técnicos. Esta sucesión de charlas que estamos teniendo el día de hoy ha sido por parte en conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 28 de abril, y es por eso que hemos brindado charlas en la mañana, ahora en la tarde y a las 7 de la noche también vamos a estar brindando otra charla sobre el uso de videojuegos desde una manera responsable. El día de hoy nos acompaña la ingeniera Doris Escudero. Doris es nuestra ingeniera ambiental, consultor en todos los temas de seguridad, salud del trabajo y medio ambiente en la empresa, en Grupo Arcis. Doris es egresada de la maestría en Gestión Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene bastante experiencia en el tema de la gestión en el sector industrial de hidrocarburos, inclusive de eventos deportivos, y es consultora también en diferentes empresas de muchos rubros. Le damos la bienvenida, Doris, gracias por acompañarnos. Estamos ansiosos de ver tu presentación. Buenas tardes, Karina. Muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos los participantes. Bienvenidos por acompañarnos este 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Compartir con nosotros esta pequeña charla que tiene por objetivo principal dar a conocer cuál es el contexto del trabajo remoto en este tiempo que se está viviendo con esta emergencia que es el COVID-19. Ver un poco los aspectos legales y los aspectos técnicos que nos sirvan para poder mejorar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en nuestras diferentes empresas. Bien, vamos a iniciar con los aspectos legales. Para poder ver este punto es importante tener en cuenta dos conceptos básicos, como lo es emergencia sanitaria y como lo es estado de emergencia. Cuando nosotros hablamos de emergencia sanitaria y estado de emergencia es muy importante porque a lo largo de esta presentación vamos a enmarcar el trabajo remoto en estos dos puntos importantes. Pero antes tenemos que conocer cuál es la diferencia, cuál es el alcance y bajo qué normativas se emitieron estos dos términos. Cuando nosotros hablamos de emergencia sanitaria, estamos hablando o tiene como base el Decreto Supremo 007-2014 emitido por el Ministerio de Salud, en el cual en su artículo 5 establece el supuesto bajo qué configuración vamos a hablar de una emergencia sanitaria. ¿Qué quiere decir? Desde el momento en que la Organización Mundial de la Salud declara el COVID-19 como una ocurrencia de pandemia, hablamos ya a nivel mundial, en nuestro país se emite el Decreto Supremo 004 de 008 del Ministerio de Salud, en el cual se declara ya la emergencia sanitaria por el periodo de 90 días. Ahora, cuando hablamos de estado de emergencia, el estado de emergencia tiene otra base, que es la Constitución Política del Perú, en el artículo 131, numeral 1, se describe que el presidente de la República, con acuerdo al Consejo de Ministros, puede declarar el estado de emergencia. En caso se observe alguna perturbación en la paz o algún orden interno o catástrofe que ponga en grave circunstancia la vida o que afecten la vida de las personas de la nación. Es por eso que el estado de emergencia también se declara en nuestro país el 15 de marzo del presente año. Aquí nosotros en esta lámina vamos a poder observar
la emergencia sanitaria que inicia el 11 de marzo del 2020 por un periodo de 90 días y que tendría por el Ministerio de Salud. Ahora vamos a ver a la fecha cómo se han ido emitiendo estas prórrogas de estado de emergencia. La primera se inicia el 15 de marzo del 2020 con el Decreto Supremo 044-2020, en el cual se establece el estado de emergencia por un periodo de 15 días. Se iba a tener la fecha prevista de culminación el 30 de marzo del 2020. Posterior a ello, se emite el otro Decreto Supremo 051-2020 PCM, en el cual ya se amplía por 13 días más este estado de emergencia desde el 31 de marzo hasta el 12 de abril del 2020. Luego, el Decreto Supremo número 064-2020 de PCM, que vemos que también es una ampliación que inicia el 13 de abril y que llega a tomar 14 días más hasta el 26 de abril del 2020. Luego finalmente vemos el Decreto Supremo 075-2020 PCM que inicia el 27 de abril hasta el 10 de mayo con un periodo de 14 días. Hasta ahí estaríamos hablando del estado de emergencia nacional que tendría un periodo de 56 días. Importante entonces recalcar en esta gráfica que tenemos dos términos o dos definiciones importantes. Cuando hablamos de emergencia sanitaria, que nos lo establece el Ministerio de Salud por un periodo de 90 días, y cuando hablamos del estado de emergencia nacional o lo que mencionamos la cuarentena, que a la fecha lleva 56 días y siempre ha sido emitido por decretos del PCM. Ahora vamos a continuar con esta misma gráfica, pero vamos a ver el enfoque desde la normativa para poder llegar al trabajo remoto. El 6 de abril del 2020 sale la primera resolución ministerial, la 055-2020 del Ministerio de Trabajo, en el cual nos da algunas pautas y prácticamente lo que nos indica es que las empresas tienen que establecer un plan comunicacional para poder dar la información a sus trabajadores frente a la situación que ya se estaba viendo, se vivía en otros países, que era el COVID-19. Hasta esa fecha todavía no hablábamos de estado de emergencia, todavía no se hablaba de la emergencia sanitaria, pero ya el 11 de marzo, con el estado de emergencia sanitaria, se emite el decreto de urgencia 025-2020, en el que ya se van a hablar algunas pautas acerca del trabajo remoto. Es cuando se especifica más a detalle y ya se tiene un párrafo de este documento desde el título 2 del decreto de urgencia 026-2020, en el cual ya nos da el alcance del ámbito de aplicación del trabajo remoto, nos indica bajo a qué sectores va a aplicar, si aplica a modalidades formativas, también nos comenta la identificación de los grupos de riesgo, ya nos da pautas acerca de inicialmente cómo se va a realizar el trabajo remoto. Posterior a ello, el 20 de marzo del 2020 sale el decreto de urgencia 029-2020, en el cual da algunas medidas complementarias para evitar la propagación del COVID-19 en los centros de labores, porque recordemos que habían algunas empresas que iban a realizar prácticamente continuar con las labores presenciales siempre y cuando sean actividades de servicios básicos, servicios esenciales. Es ahí en este decreto en el cual nos especifica y da la opción al trabajador de poder establecer horarios o cambios en los horarios de trabajo y también qué medidas se tomarían en caso no aplique el trabajo remoto, como la licencia con goce de haber
y posterior compensación. Luego vemos que el 23 de marzo del 2020 se emite una resolución por parte de SUNAFIL, la resolución 074-2020, en el cual va a regular todo lo que se ha especificado básicamente en el decreto de urgencia 026. Todos los ítems que se establecen para el inicio del trabajo remoto van a ser regulados bajo este protocolo de SUNAFIL, en el cual te da las pautas y considera ya como una infracción de muy grave cualquier falta a estas disposiciones o cualquier tipo de incumplimiento. Luego vemos que el 24 de marzo del 2020 se establece el Decreto Supremo 010-2020, en el cual se da también algunos alcances adicionales, como por ejemplo que el grupo de riesgo ya debe ser identificado por el área de recursos humanos, lo que antes en el decreto de urgencia 026 solamente indicaba que el empleador era el responsable, mas no te asignaba qué área en particular debía de hacer esta identificación, lo cual ya se menciona en el decreto supremo 010. Luego, el 25 de marzo del 2020, mediante resolución ministerial 072-2020 del trabajo, ya se establece la guía para trabajo remoto. Esta guía prácticamente es un compendio que recoge todos los decretos que estamos viendo de color celeste y resuelve algunas observaciones que en el camino muchas veces la parte empleadora y los trabajadores venían teniendo sobre la aplicación del trabajo remoto. Luego tenemos otra sección de normativas que están de color amarillo, que si bien es cierto no forman parte de la presente capacitación, pero se han ido emitiendo, como lo es el Decreto de Urgencia 038-2020, emitido el 14 de abril del 2020, en el cual nos habla ya de una suspensión perfecta de labores. Y asimismo, con mayor detalle, el Decreto Supremo 011-2020 del 21 de abril, que también es la continuación o complementación de ese decreto de urgencia número 038. Ahora, estas dos normativas que me hablan de suspensión perfecta de labores también están regulados por un protocolo emitido por SUNAFIL el 24 de abril del 2020, bajo resolución número 076, en el cual se va a encargar de fiscalizar todas las pautas y las medidas que se han establecido en estos decretos para que una empresa pueda dar la totalidad o la parcialidad de la suspensión perfecta de labores a sus trabajadores. Entonces, en esta gráfica podemos ver el resumen de las principales normas. Han habido muchas otras normas que se han estado emitiendo, pero las relacionadas al trabajo remoto son los que podemos destacar de color celeste. Vemos que SUNAFIL tiene una actuación importante en la regulación de estas normativas, con los protocolos de inspección y también con lo que refiere a cualquier tipo de incumplimiento. Y por último, un tema que también ha causado un poco de polémica, como lo es la suspensión perfecta de labores, que de repente se podría tratar en otra capacitación. Bien, ahora vamos a ver un poco los aspectos técnicos. Para ver los aspectos técnicos es importante tener en cuenta dos conceptos: el teletrabajo y el trabajo remoto. Cuando se habla del teletrabajo, inicialmente cuando se emite el decreto de urgencia número 025, el 11 de marzo, hablaba inicialmente, o el Ministerio de Trabajo mencionaba que se iba a iniciar o se iban a establecer las medidas para el teletrabajo. Pero si nosotros vemos las resoluciones o los decretos posteriores a este, ya no se habla de teletrabajo, sino se habla de trabajo remoto. ¿Por qué la diferencia entre estos dos conceptos? Cuando nosotros hablamos de teletrabajo, el teletrabajo tiene otro origen. El teletrabajo obedece a una ley, que es la Ley 336 del 2013, ley que regula el teletrabajo y que posterior a ello tiene su Decreto Supremo número 17, 2015,
que es el reglamento de esta ley, en el cual enfoca o tiene un enfoque laboral de prestación de servicios subordinada, sin presencia física en el centro de trabajo o entidad pública y con control y supervisión de labores. Pero adicional a ello tiene principios, y uno de los principios que destacan es el principio de voluntariedad, aparte del principio de reversibilidad, de igualdad de trato, de conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. Recordemos que esta modalidad de trabajo llamado teletrabajo tiene sus orígenes desde anteriormente conocido como trabajo domiciliario, que fue en la década de 1993. Al tratar de formalizar esta modalidad de trabajo se crea el teletrabajo, también como una medida para el Estado, principalmente para promover el trabajo o la mejora de trabajo e inclusión en las personas con discapacidad. Ese era el objetivo principal del teletrabajo y también de regular un poco algunos de los trabajos del servicio público. ¿Cuál es la diferencia con el trabajo remoto? El trabajo remoto tiene otra normativa base, no obedece a la base de la ley 336 ni su reglamento. Este trabajo remoto nace con el decreto de urgencia número 026-2020 del 15 de marzo, en el cual, como se mencionó en el título 2, desde el artículo 16 hasta el artículo 23, nos explica los lineamientos que se deben de seguir para implementar el trabajo remoto, en los centros de labores. Si nosotros vemos las definiciones, prácticamente también es un servicio subordinado, en el cual la presencia física del trabajador se puede dar desde su domicilio o un lugar de aislamiento domiciliario, lo cual no nos menciona esto en el teletrabajo, y tiene una definición de aplicación en el cual se faculta al empleador del sector público y privado a modificar el lugar de servicios de todos sus trabajadores. Mientras que en el teletrabajo, o por el otro lado hablábamos de un tipo de voluntariedad, en el cual era voluntario, yo podía acceder en conciliación con el empleador a la modalidad de teletrabajo. En el trabajo remoto, bajo el contexto del COVID-19, ya no se convierte como una opción. En la normativa se da ya como una aplicación y se faculta al empleador el utilizar este medio para poder evitar la propagación del COVID-19. Entonces, el teletrabajo con el trabajo remoto son dos conceptos diferentes, en el cual uno se basa con una ley que ha sido ya desde el 2013, mientras que el trabajo remoto es una situación o una modalidad de trabajo que en el camino se ha ido regularizando, se han ido estableciendo pautas que muchas veces al inicio no quedaban claro, y que al desarrollo de la presentación vamos a ver también nos dice qué debemos hacer, pero no nos dice el cómo. Entonces, nace ya por la situación de la emergencia sanitaria. Ahora vemos el trabajo remoto. ¿Cuál es la aplicación del trabajo remoto? ¿Por cuánto tiempo se puede aplicar el trabajo remoto? El trabajo remoto se puede aplicar mientras dure la emergencia sanitaria. Como ya hemos visto, son dos conceptos diferentes: emergencia sanitaria y estado de emergencia. El estado de emergencia puede finalizar este 10 de mayo y puede haber una reincorporación de las labores de forma de repente progresiva, poco a poco, pero la emergencia sanitaria sí está declarado mediante este decreto 08-2020 por un plazo de 90 días. Por lo tanto, el trabajo remoto tendría una aplicación hasta el 9 de junio del 2020. Tengo personal que está realizando trabajo remoto. ¿Puede realizarlo hasta el 9 de junio? Sí, porque esa es la fecha límite para la aplicación del trabajo remoto, a menos que el Ministerio de Salud, como entidad que regula ese decreto, pueda generar una ampliación. Eso ya quedaría potestad de la entidad, ¿no? Bien, vamos a ver un poco las obligaciones del empleador y las obligaciones
del trabajador. En este decreto de urgencia 026 nos habla de obligaciones del empleador y obligaciones del trabajador. Cuando hablamos de obligaciones del empleador, ¿a qué se refiere? Como se había mencionado ya en sus últimas modificatorias, nos habla y nos menciona que la Oficina de Recursos Humanos del empleador o quien haga de sus veces, de repente en mi empresa no hay un área en particular de recursos humanos y la función es adoptada por el gerente general, es válido, debe hacer la identificación de los trabajadores que pertenezcan al grupo de riesgo. Esa es la primera obligación. La segunda obligación es no afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración o demás condiciones económicas del trabajador. La tercera obligación es comunicar al trabajador la decisión de cambiar el lugar de prestación de servicios. Tú ya no vas a realizar un servicio o una modalidad de trabajo presencial, sino vas a realizar una modalidad de trabajo remoto. Se tiene que establecer una comunicación. Finalmente, informar al trabajador sobre las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Posiblemente los tres primeros ítems sí se vengan realizando en las empresas, pero el cuarto ítem que es importante y es por eso que hoy nos juntamos en el Día Mundial de la Seguridad y Salud, es básico promover las medidas y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y si está realizándose un trabajo remoto, no exima a que el trabajador tenga que conocer cuáles son las medidas o cuáles son los ítems, cuáles son las pautas que se debe de conocer sobre seguridad y salud en mi puesto, que ahora desarrollo un puesto de trabajo remoto. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? Cumplir con la normativa legal vigente, primero de la seguridad de la información y protección de la confidencialidad, cumplir las medidas y condiciones de seguridad y salud que se le hayan informado, y estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral. Eso es lo que básicamente nos dice esta normativa. ¿Y qué factores debemos tener en cuenta para determinar el trabajo remoto? Esto es otro punto muy importante porque muchas veces nace la pregunta, ya sé que aplica al sector público, ya sé que aplica al sector privado, pero yo como empleador, ¿cómo sé qué grupo del total de trabajadores debe realizar trabajo remoto? En el decreto nos habla de que todos los trabajadores y las personas que se desempeñen inclusive bajo modalidades formativas como practicantes, profesionales, preprofesionales, pueden calificar para el trabajo remoto. ¿A quién también puede aplicar? A quienes no puedan ingresar al país o a consecuencia de las medidas adoptadas se encuentren fuera, en otro país y puedan conectarse desde el punto de aislamiento domiciliario. ¿A quién también aplica? Y esto es importante, a los grupos de riesgo. Pero vamos a ver una diferencia entre estos tres puntos o estos tres grupos de aplicación. Cuando hablamos de personas que se encuentran fuera del país o a todos los trabajadores en general, va a depender de la evaluación del empleador. ¿Qué quiere decir? Primero, tener en cuenta si son actividades esenciales o no esenciales. Recordemos que cuando se emite el decreto de urgencia en el cual se establece el estado de emergencia, nos habla también de las actividades esenciales y no esenciales. ¿Qué actividades sí pueden todavía continuar con labores por ser, por ejemplo, actividades de producción, actividades de distribución y venta de medicamentos, hospedajes en el cual las personas estén realizando aislamiento, para algún tipo de empresa de telecomunicaciones, venta o suministro de combustible, etc. Actividades esenciales, actividades que pueden realizar todavía trabajo presencial. Y actividades no esenciales que están fuera de ese rango, que no deberían de su personal realizar una actividad en su centro de labores de manera física. Entonces, si yo lo primero que tengo que saber es bajo qué actividad estoy, una actividad esencial o una actividad no esencial. Luego, identificar la naturaleza de la labor. Puede que de repente yo sea una empresa que desarrolla una actividad esencial, por ejemplo, una empresa
de producción y la naturaleza de mi trabajador es operar un equipo o una máquina, para lo cual su puesto es indispensable, porque no puede ser operado por otra persona. La naturaleza de la labor influye mucho para determinar si esa persona puede o no puede realizar trabajo remoto. En el caso si mi puesto fuera una labor administrativa, de repente, no sé, soy asistente o veo la contabilidad de la empresa, ¿puedo yo desarrollar el trabajo remoto? ¿Puedo desarrollar yo esas funciones desde mi domicilio o el lugar donde yo esté realizando el aislamiento domiciliario? Posiblemente sí, porque pueda acceder a una plataforma, pueda acceder a la información, pueda tener una carpeta compartida en el cual pueda continuar con mis labores. Entonces, ese es un punto importante en el cual las empresas van a empezar a segregar qué grupos pueden aplicar trabajo remoto y qué grupos no podrían aplicar trabajo remoto, como también las herramientas informáticas. Algo que se vio mucho para el trabajo remoto era que sí, existían varios puestos que sí calificaban para el trabajo remoto, pero ¿cuáles eran las herramientas informáticas que hasta ese momento contaban las empresas? ¿Tenían la suficiente cantidad de equipos, como por ejemplo laptops o computadoras, o de repente la plataforma para que varios usuarios puedan tener reuniones o puedan bajar información? Hasta ese momento no estaba habilitado, lo que en el camino de repente muchas empresas han estado desarrollando. Entonces también era un punto importante para evaluar. Otro es la situación de los trabajadores a consecuencia de no aplicar el trabajo remoto. Ponerse en el escenario, ¿qué pasaría con mi personal si es que, por ejemplo, yo no aplico el trabajo remoto? ¿Bajo qué riesgo ellos se encuentran en el traslado de su centro de labores a su domicilio o viceversa? Entonces, esos son los criterios que se tiene que tener en cuenta para evaluar el trabajo remoto. Ahora bien, yo soy una empresa en la cual soy una actividad no esencial y mis trabajadores, por la naturaleza de la labor, no pueden realizar el trabajo remoto. ¿Qué es lo que debo hacer? Lo que indica la ley en ese momento era la suspensión o dar licencia, perdón, con goce de haber, con posterior recuperación. No siempre exista previo acuerdo con el empleador. Luego tenemos el grupo de riesgo. En el caso del grupo de riesgo, ya no se da la opción de la evaluación del empleador, sino se toma de carácter obligatorio. ¿Por qué nos dice que se debe identificar y priorizar a los trabajadores que pertenecen a este grupo de riesgo? Y en caso ellos no puedan realizar trabajo remoto, como en el ejemplo que habíamos visto, era una persona que realizaba labores operativas, no le aplica trabajo remoto, se le debe dar licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior o exoneración si es que el empleador así lo dispone. Entonces, es importante tener en claro cuándo se puede aplicar el trabajo remoto y es la función del empleador poder hacer esta segregación. ¿Cuándo no resulta aplicable el trabajo remoto para los casos confirmados del COVID-19 y por consecuencia de este estuvieran en un periodo de descanso médico? Para el caso de ellos no les aplica el trabajo remoto, simplemente entra en vigencia el descanso médico. Una vez finalizado el descanso médico, pueden realizar trabajo remoto, podrían realizar trabajo remoto y dependería también de la evaluación del empleador. Un poco habíamos hablado de los grupos de riesgo, pero vamos a ir más allá porque si yo voy a hablar de trabajo remoto y quiero hacer una correcta segregación, una correcta clasificación, tengo que tener en cuenta estos aspectos. Muchas veces solamente se considera la sección que está con rojo, que es quienes pertenecen al grupo de riesgo, que son las personas mayores de 60 años, las personas que tienen alguna comorbilidad como hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad o tratamiento de inmunosupresión, etcétera. Estas personas están dentro del grupo de riesgo. Pueden incluirse otras personas aparte de este grupo de personas con estos diagnósticos, podría, pero dependería de la evaluación del médico ocupacional de la empresa. Recordemos que es bien puntual con respecto a enfermedades particulares
como hipertensión, diabetes o de repente en el caso de enfermedades pulmonares crónicas, pero cuando se menciona tratamiento inmunosupresor, ahí es donde pueden existir otro tipo de enfermedades que no necesariamente estén de forma puntual y cuya evaluación dependa del médico ocupacional. Esto es lo que nos pide la ley, identifica el grupo de riesgo, pero si nosotros vamos más allá, es importante también, no nos dice la ley, pero es una práctica segura si queremos tener mayor alcance con nuestros trabajadores o prevenir el contagio, de identificar también qué trabajadores viven con población de riesgo. Muchas veces de repente yo tengo un trabajador que no necesariamente entra dentro del grupo de riesgo, pero sin embargo vive de repente con algún familiar que sí pertenece. Y sin embargo esta persona al realizar una labor presencial expone de forma significativa a todo su entorno familiar. Y finalmente tendremos personas que no tengan ningún factor de riesgo. ¿Qué herramientas se pueden utilizar? Ahora, la norma te dice, identifica el nivel de riesgo, haz tu segregación, identifica tu población al grupo para realizar trabajo remoto, pero no te dice tampoco cómo vas a identificar a este grupo de riesgo. No te dice si recursos humanos va a ver en la planilla, si recursos humanos va a ver el historial del personal, si se va a realizar con la base de datos de las personas y de repente seleccionar quiénes son mayores de 60 años, no te dice la forma. Por lo que nosotros estamos presentando algunas herramientas. Como por ejemplo la lista de verificación. Una lista de verificación en el cual se puede establecer de repente estos ítems y se puede alcanzar al trabajador para poder identificar si alguno de ellos está considerado dentro del grupo de riesgo, si padece algún tipo de enfermedad, pero siempre guardando la confidencialidad del caso. Otra herramienta es la base de datos de los exámenes médicos ocupacionales, que si bien es cierto por normativa debe ser administrado por el médico ocupacional, es quien tiene acceso a este tipo de información y puede saber si alguna persona tiene o padece alguna de estas enfermedades, que posiblemente no haya sido considerado dentro del examen médico ocupacional de inicio o el de el periódico, pero puede tal vez dar indicios para que pueda iniciar una investigación un poco más exhaustiva, ¿no? Y por último, una declaración jurada de estado de salud del trabajador. Eso ya podría realizarse en caso de repente no lo consideré en la base de datos de mi examen médico ocupacional o no tengo otro examen, otra evaluación que se le haya hecho al trabajador independiente del examen médico ocupacional. Una declaración en el cual la persona marque y diga o indique de forma confidencial, siempre de forma confidencial, si tiene o padece alguna de estas enfermedades. Estas son herramientas que se presentan, que por la experiencia hemos visto en diferentes empresas y con las empresas que trabajamos, que pueden ser herramientas para poder identificar a estas personas que pertenecen al grupo de riesgo. Ahora, otra herramienta o otro alcance que podríamos también tener durante la segregación es el nivel de exposición. Muchas veces ya identificamos a nuestro grupo de riesgo y identificamos de repente si queremos ir más allá a las personas que podían estar en contacto con grupos de riesgo, pero ahora me toca identificar el lugar de trabajo, que es algo que también te dice la normativa que debes realizar, pero no te dice cómo. Es por eso que nosotros, tomando como referencia la guía sobre la preparación de lugares de trabajo de la OSHA, hemos visto y hemos plasmado este cuadro que tal cual nos especifica 4 niveles, desde un nivel bajo, un nivel alto, perdón, bajo, medio, alto y muy alto. ¿Cuál es el nivel muy alto? El nivel muy alto es cuando, por ejemplo, yo identifico que el lugar del trabajo
tiene un alto potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas del COVID-19, como por ejemplo, personal médico, personal que trabaja en los laboratorios donde se están realizando los análisis, o personal que trabaja en las morgues. Ellos tienen un contacto directo con personas que ya son diagnosticadas con COVID-19. ¿Cuándo es un riesgo alto? Cuando hay un alto potencial de exposición también, pero puede ser como ya no directamente, sino como personal de apoyo, personal de cuidado de salud, transporte médico, etc. ¿Cómo puede ser un nivel medio? Aquellos en el cual el contacto no es muy frecuente, no es un contacto cercano, por ejemplo, en mi centro de labores, no menor de 2 metros, pero las personas podrían estar infectadas con el COVID-19. O sea, ya hace la diferencia de que tú no tienes casos que ya son confirmados, sino tu entorno de trabajo podrías identificar una persona que podría ser sospechoso o probable en un diagnóstico de COVID-19. Como por ejemplo, ¿no? Si yo soy un personal administrativo de atención al público, atiendo visitas, proveedores, clientes, tengo un contacto regular, frecuente, pero no es que las personas que vengan a tener un contacto conmigo son casos confirmados, no, podrían ser. En el caso de un nivel bajo, es cuando ya el nivel de exposición es un contacto mínimo, cuando ya, por ejemplo, el trabajador en su puesto de trabajo tiene contacto con otra persona, pero cada uno puede elaborar de forma independiente, prácticamente es un establecimiento cerrado, solamente tengo un vínculo o relación laboral con los que están en mi ambiente de trabajo y tal vez respetamos una distancia, no es un acercamiento o no estamos en un ambiente tan cercano o no es un contacto tan frecuente. Entonces, considerando el nivel de riesgo, considerando el nivel de exposición y también la criticidad del trabajo, es así como el empleador puede ya segregar y decir qué trabajadores podrían realizar un trabajo remoto y qué trabajadores podrían realizar un trabajo presencial. Lo que hemos visto es un análisis como una buena práctica que debería de realizarse, porque si nosotros vemos la realidad y de repente es la situación de muchas empresas, cómo se ha venido realizando, es que solamente se identificó a los grupos de riesgo y ellos trabajó remoto, y el otro grupo de trabajadores posiblemente de acuerdo a la disponibilidad de los equipos o dependiendo de otros factores, ¿no? Es una recomendación, un análisis que podría permitir tener una mejor segregación. Otra pregunta importante es cómo se debe comunicar el cambio de lugar de trabajo. Yo realizaba un trabajo presencial antes que se dé el estado de emergencia y ahora mi modalidad de trabajo cambió, trabajo remoto. Como nos dice ya la resolución 072, que es la guía que coge todos estos decretos y los coloca en un solo documento, mucho más explícito, nos indica que se debe de comunicar, el empleador tiene la obligación de comunicar a su trabajador mediante cualquier soporte físico, sea un documento escrito, sea un documento digital, sea correo electrónico institucional, sea que lo colgó en el intranet, en su página, o por mensajería instantánea, me llegó un documento con un mensajero, redes sociales, cualquier mecanismo de comunicación que se está cambiando la modalidad del trabajo. Ya no va a haber un trabajo presencial, sino va a haber un trabajo remoto. Pero esta comunicación tiene que tener en cuenta ciertos aspectos. Por ejemplo, tiene que considerar el tiempo de duración del trabajo remoto. No es que yo haga una comunicación y yo te envío un correo y te digo, a partir de mañana realizas trabajo remoto, hasta nuevo aviso. No. Lo que te dice la resolución es comunícalo sí, pero ten en cuenta estos ítems, como por ejemplo el tiempo de duración. ¿Por cuánto tiempo se va a realizar el trabajo remoto? Los equipos y los medios informáticos necesarios para la prestación de servicio
y quién va a ser el encargado de proporcionarlo. Recordemos que la ley nos dice y nos menciona de que los equipos, tanto sea, por ejemplo, la laptop o cualquier mobiliario que yo pueda utilizar, puede ser proporcionado por el empleador o por el trabajador. Si es proporcionado por el empleador, él tiene que colocar en la comunicación quién va a ser el área o el responsable de proporcionar este equipo al trabajador, y también otras consideraciones que se pudieran dar del caso. Como por ejemplo, yo como trabajador estoy poniendo a disposición mi laptop, estoy poniendo a disposición de repente mi internet o estoy poniendo a disposición el servidor, etcétera. Cualquier medio, también en esta comunicación se debe regular porque la ley nos especifica que puede haber un acuerdo entre ambas partes para una posterior compensación, en caso el trabajador estuviese poniendo los equipos y medios. Otro punto a considerar es el 3, que es las funciones y tareas del trabajador. Ahí nos menciona de que se debe de colocar cuáles son las funciones y labores que va a desarrollar el trabajador. Si bien es cierto, va a cumplir un horario de trabajo, pero quien tiene que definir qué labor y función va a realizar es el empleador. 4, mecanismos de supervisión. Así como nos establece qué funciones y tareas yo debo realizar, también tiene que establecer cómo me va a supervisar y cómo va a ser el reporte. Voy a tener que iniciar a las 8 de la mañana con una comunicación, de repente a esa hora me van a enviar el listado de las tareas que voy a realizar en el día, al mediodía tengo que hacer una conferencia con mi supervisor o la persona encargada para que vea mi avance, al final del día tendré que realizar un entregable. Todo eso tiene que estar comprendido en la comunicación, como también las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo durante el desarrollo de trabajo remoto. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy realizando una labor administrativa, ¿qué medidas de seguridad tengo que tener en cuenta? Para lo cual vamos a ver más adelante, tiene que haber una identificación, porque cada situación es particular. Y por último, la jornada de trabajo, las horas y días de descanso, lo cual por ley no puede exceder dentro de las 48 horas, tiene que mantenerse, puede variarse el horario, pero no la totalidad de horas. Este es un modelo que nos da la resolución 072 sobre el trabajo remoto, en el cual nos especifica todos los ítems que hemos mencionado y que con este documento tú le puedes hacer como empleador, hacerle llegar al trabajador y comunicarle todas las pautas y decirle, este es el documento que acredita y valida bajo qué, cuánto va a ser la duración, cómo va a ser la proporción de los equipos o telecomunicación, medios de comunicación, sea teléfono, la laptop, el internet, las funciones que vas a desarrollar, las recomendaciones de seguridad, cuál va a ser el periodo de tu jornada y otro que pudiese ser necesario, preciso comentar, como por ejemplo, bajo qué medios se podrán realizar las reuniones, las capacitaciones, etc. Otra pregunta es, ¿qué medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo debo conocer? Esta resolución nos menciona que el empleador debe informar también a través de medios físicos o digitales las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo que deberá observarse durante el desarrollo del trabajo remoto, incluyendo aquellas medidas que se deben de observar para eliminar o reducir riesgos más frecuentes bajo esta modalidad. Acá hace referencia con más frecuentes, nos habla de estos 3 principales peligros: peligro físico, peligros ergonómicos y peligros psicosociales. Esto sí te menciona la resolución y te indica de que tomes como referencia, solo como referencia base, porque se puede identificar muchos más, estos 3 puntos. De la iluminación o la fatiga visual, de repente por el uso de la laptop, aspectos ergonómicos como por ejemplo trastornos musculoesqueléticos por la postura, permanecer de repente más de 4 horas sentados en la laptop,
que se identifique el mobiliario, la exposición, si estoy utilizando yo o no de repente un soporte para laptop, el aspecto o el peligro psicosocial, la fatiga mental, el estrés laboral. Al menos te especifica que estos 3 ítems o estos 3 peligros tienen que sí o sí estar identificados, como también otros que pudieran identificarse en el entorno laboral, sean aspectos eléctricos, sean caídas, sean golpes en mi entorno de trabajo. Te dice que lo hagas, pero nuevamente no te especifica cómo lo vas a hacer. Es por eso que planteamos o proponemos algunas herramientas que nos permitan poder identificar estos peligros y riesgos en el lugar de trabajo, en este caso trabajo remoto. Uno puede ser la lista de verificación del puesto del trabajador. Se puede hacer un checklist en el cual se consideren los principales peligros o que podrían estar dentro de una labor administrativa, porque el trabajo remoto más podría ingresar para las labores administrativas, y de modo que el trabajador pueda marcar los ítems que él considera, pueda identificar los peligros en el lugar o en el ambiente en el que se encuentra. Otra modalidad es la entrevista online con el trabajador para identificar sus peligros y riesgos, conectarse de forma, de repente, alguna página, por Zoom, cualquier otro medio de comunicación que la empresa desee, y mediante una entrevista, al igual cuando se desarrolla una matriz CIPER, conversar con el trabajador, identificar junto con él los peligros y riesgos que él ve en su entorno. 3, establecer un canal de comunicación telefónica, correo, esto sí te lo pide la norma, en el cual el trabajador pueda comunicar riesgos adicionales. Yo hice una identificación inicial, pero además identifiqué otros riesgos. ¿A quién le voy a reportar? Este medio o este canal de comunicación lo tiene que establecer el empleador, para que si fuera de mis medidas de control inicial se identificaron otras adicionales u otros riesgos que inicialmente no se contempló, el trabajador tenga la opción de poder reportarlo y puedan juntos ver qué medidas de control tomar. 4, monitoreo periódico de las condiciones de seguridad del puesto de trabajo. Entonces, estas son herramientas que podemos utilizar, que podemos emplear, pero lo más importante es identificar los peligros y riesgos en el puesto del trabajador, que eso sí nos pide que se realice. Pero el trabajador ya tiene su matriz CIPER, sí, pero tiene la matriz CIPER cuando un puesto era presencial, cuando la condición de trabajo estaba en el centro de labores, cuando tenían otro entorno, cuando existían controles y cuando podía existir una supervisión. Ahora la persona está realizando, el trabajador, un trabajo remoto. Está utilizando una laptop, está utilizando el ambiente, es diferente. Puede de repente estar desde un ambiente espacioso hasta puede tener un espacio limitado. Y como también es un punto importante, está relacionándose con otros factores que en el trabajo presencial no se relacionaban, como era lidiar con la vida familiar también. Entonces, esos puntos tienen que también estar identificados en la matriz HIPER para el trabajo remoto. ¿Cómo debe ser mi gestión de seguridad y salud en el trabajo para labores de trabajo remoto? Es otra pregunta. Aquí nosotros hemos plasmado un pequeño resumen en base a todo lo que hemos presentado de cómo podría ser mi estrategia o cómo podría yo establecer mis etapas como empleador para poder tener una adecuada implementación de seguridad y salud en el trabajo remoto. Todo va a partir desde la elaboración de un protocolo de prevención del COVID-19 para trabajo remoto, en el cual se pueda contemplar un resumen de todo lo que yo voy a mencionar de aquí para adelante, en donde tenga pautas del alcance, pautas de duración, personas responsables de contacto, en donde participe la intervención del Comité de Seguridad, Salud en el Trabajo y el supervisor, en donde haya una comunicación de cómo yo voy a identificar los peligros y riesgos. Es prácticamente un manual donde se describen todas las etapas que yo voy a seguir para un correcto desarrollo del trabajo remoto. Luego, importante, la comunicación que habíamos mencionado del cambio de puesto de trabajo y el apoyo de recursos humanos
para la entrega de este formato por parte del trabajador, porque este formato de comunicación de cambio de puesto de trabajo tiene que estar administrado por recursos humanos, porque ante una inspección, y sabemos que todo esto está regulado por SUNAFIR, lo que me van a pedir es cuál es el medio en el cual tú has comunicado al trabajador de que ha habido un cambio en el puesto de trabajo y has considerado todos los ítems que en la resolución 072 se te menciona, como la jornada, como los medios o equipos que se van a utilizar, como el tiempo de descanso, como las funciones, como las labores, en donde lo tienes tú plasmado. Y que el trabajador sepa. En la etapa número 2, que es la priorización de los grupos de riesgo, esto si nosotros tenemos un programa de vigilancia de salud ya vigente en nuestra empresa, lo podemos adicionar, en el cual se identifiquen los grupos de riesgos, de acuerdo a lo que se indica en el Decreto Supremo 010. Ahora, si de repente yo no tengo el examen médico o este de aquí no tuvo el alcance para poder identificar ese tipo de patologías o enfermedades particulares, la declaración jurada médica, que sí tiene que ser con consentimiento del trabajador para que pueda brindar ese tipo de información. Y ahí es un punto importante porque la norma te menciona que lo haga el área de recursos humanos. Sin embargo, para poder acceder a una información confidencial, como es el estado de salud de la persona, lo más lógico es que sea el médico ocupacional quien tenga acceso a esta información. Y justo en consultas SUNAFIL, por esta duda, por ese vacío que se encontraba, nos comentó y nos respondió que sí, que cuando se habla de exámenes médicos o cuando se habla del estado de salud, siempre la preferencia es que lo tome el médico ocupacional. Asimismo, el seguimiento de salud de las personas del grupo de riesgo, porque no finaliza con que yo identifique, tengo 20 personas en el grupo de riesgo, sino debo realizar el seguimiento del estado de salud de estas personas durante el desarrollo de trabajo remoto, porque no finaliza el vínculo laboral. El vínculo laboral continúa bajo otra modalidad de trabajo. La etapa 3 es el I+C, lo que habíamos mencionado, identificar los peligros y riesgos, puede ser mediante un checklist, pues el trabajador puede hacer una declaración jurada de cuál es mi condición de trabajo, puede hacerse seguimiento de repente con videoconferencias o hacer seguimientos continuos para ver si el entorno de trabajo es el adecuado o ver en qué posibilidad se puede controlar o mejorar, porque recordemos que aquí también hay un limitante, ¿no? Si el equipo o el medio no está siendo proporcionado por el empleador y está siendo proporcionado por el trabajador, no me obliga que yo necesariamente tenga una silla ergonómica, porque simplemente yo tenía un puesto de trabajo presencial en una empresa y en mi ambiente domiciliario tengo de repente un escritorio básico, pero no tengo una silla ergonómica. Entonces, ¿qué debo hacer en ese caso? En ese caso, por eso es importante la comunicación con el empleador para ver las opciones o las alternativas, porque existen alternativas. Y en la etapa número 4, que controles. Lo que nos menciona bastante y nos mencionó al inicio, antes del estado de emergencia, cuando sale el plan comunicacional, era capacitar al personal sobre el COVID, y algo importante que se viene y que debería de hacerse es capacitar al personal en el protocolo de prevención que yo estoy estableciendo como empresa. También instrucciones sobre medidas de seguridad, instrucción de respuesta en caso de incidente o accidente de trabajo, porque hay, y la resolución 072 te habla y te menciona que se establezca un punto de contacto, una persona de contacto para reporte de accidente o incidente. También la participación del comité y del supervisor de seguridad es importante, porque ahora lo que se está fiscalizando es que quede actas en el cual se haya comunicado a los trabajadores cuáles son las medidas de seguridad o cuál es el protocolo que se está optando para la prevención del COVID. Otra pregunta importante es el incumplimiento de la regulación aplicable a trabajo remoto, si está sujeto a fiscalización laboral. Es la última pregunta y es la sección importante. ¿Por qué? Nosotros sabemos, y lo habíamos mencionado al inicio de la capacitación, que la entidad que va a fiscalizar es SUNAFIL,
en el cual considera dos puntos importantes durante la fiscalización. Nos dice que va a fiscalizar y va a considerar como una infracción muy grave el disponer o exigir o permitir el ingreso o la permanencia de personas para prestar servicios en los centros de trabajo, cual no sea una actividad esencial o no haya sido habilitada. Por ejemplo, yo soy una empresa en el cual no formo, no estoy dentro del grupo de las actividades esenciales, pero sin embargo, digo que mis trabajadores vengan a trabajar. Ya es una infracción muy grave. O incumplir la regulación sobre trabajo remoto para los grupos de riesgo en los periodos de emergencia nacional y sanitaria. Nosotros vemos, de acuerdo a la última tabla de sanciones, la vigente del Decreto Supremo 008-2020 de trabajo, que vemos la segregación de la infracción de la gravedad si soy una microempresa, pequeña empresa o no soy una no MIPE, y de acuerdo la infracción va a estar en función de ¿qué? De la gravedad de infracción. Ahora, todo está resaltado como muy grave porque ya estos dos aspectos mencionados de frente con la modificatoria nos dice que ya es una infracción muy grave. ¿De qué va a variar? De la cantidad de trabajadores afectados y de qué tipo de empresa o mi categoría como empresa. Si, por ejemplo, yo soy una microempresa y tengo solo 3 trabajadores, hacemos el cruce y vemos que tenemos 0.29 como factor. Ese 0.29 como factor se multiplica al valor del UIT vigente y esa es la multa o infracción por el incumplimiento de cualquiera de los dos puntos detallados por mi cantidad de trabajadores afectados. ¿Qué pasa si yo soy una no pyme y tengo, por ejemplo, 300 trabajadores? Vemos en la parte de abajo que el valor es 18.39, por lo tanto este valor al multiplicarse con la UIT nos va a arrojar la cantidad, el monto en el cual valdría la infracción por el incumplimiento. Finalmente, SUNAFIL pone a disposición en sus páginas los canales de atención ante la fiscalización de esta modalidad de trabajo, que puede ser por correo electrónico, mesa de partes, consultas laborales, denuncias anónimas, si es que alguien tiene algún tipo de consulta, ¿no? O inclusive en la misma página de SUNAFIL hay consultas que como trabajador o como empresa uno puede realizar y te responden con el sustento legal, por qué es aplicable o cuándo no debería ser aplicable de repente la consulta que realizas. Bien, muchísimas gracias. De repente hay algunas preguntas. Sí, Doris, acá tenemos algunas consultas. Primero, agradecerte por la exposición que nos has brindado, súper detallada. Acá tengo una consulta de Silvana Mallorca. Indica, ¿qué sucede si el contrato de mi trabajador del grupo de riesgo vence antes de la emergencia sanitaria? Si no renuevo contrato, ¿incurro en una falta? Ya. Cuando se habla del grupo de riesgo, lo que nos ha estado mencionando la normativa es que el grupo de riesgo es un grupo vulnerable. Por lo tanto, ya el grupo de riesgo tiene que mantener la postura del trabajo remoto. Pero también desde el aspecto laboral, otro punto importante es que la relación o el vínculo de trabajo en estado de emergencia no te vincula o no te obliga como empleador a poder retomar o a poder renovar contrato. Si, por ejemplo, una persona también pudiese tener un descanso médico, ojo que no sea por el COVID-19, sino por cualquier otra enfermedad en particular, y justo está en periodo de descanso médico y vence su contrato, vence su contrato. O sea, ya venció. Depende del empleador si desea renovar el contrato o no renovar el contrato, pero no es un punto en el cual amarre laboralmente a la relación de la empresa con el trabajador. Listo, gracias, Doris. Tengo otra consulta. Si soy parte del grupo de riesgo por alguna condición médica, ¿me pueden aplicar la suspensión perfecta de labores? Bien, esta es una pregunta muy interesante, Karina. ¿Por qué?
porque lo que hemos visto en las últimas normativas acerca de la suspensión perfecta de labores, en el decreto que se emite, el decreto 037, nos menciona que no se puede aplicar o se debe aplicar la suspensión perfecta de labores no afectando los derechos fundamentales de estas personas que pertenecen al grupo vulnerable, como son personas con discapacidad, personas del grupo de riesgo, de repente mujeres gestantes. Ahora, nosotros hicimos justo la consulta SUNAFIL para poder tener en claro si perteneciendo al grupo de riesgo podía aplicar la suspensión perfecta de labores, y la respuesta textual de SUNAFIL fue: es posible aplicar la suspensión perfecta de labores, siempre y cuando, como también se detalla, y se detalla mucho en la normativa, es bastante específico y particular con los sustentos. Se puede hacer, sí se puede hacer, pero tiene que tener un sustento legal bien fuerte, tiene que también tener la comunicación con el sindicato, si es que existiese un grupo sindical, comunicación con el representante de los trabajadores, comunicación al trabajador de que se va a dar la suspensión perfecta de labores, pero ahora justo último se ha dado una contradicción. ¿Por qué? Porque en el manual que SUNAFIL, el ministerio detalla para que pueda acceder el empleador a poder inscribir a su planilla, porque puede ser la totalidad de la planilla, puede ser parcialmente la planilla, hay un ítem en el cual te especifica que no se debe afectar al grupo de riesgo ni a las personas vulnerables. Entonces, ahorita, legalmente, existe esa disyuntiva. Mientras que la normativa te dice que sí lo puedes hacer, pero solamente sin afectar sus derechos laborales fundamentales, como por ejemplo una expresión sindical o la consulta sindical, o por ejemplo si soy persona gestante y tengo algún descanso en particular no debería afectarme, pero sí se puede aplicar. Por otro lado, en el manual para poder ingresar a la planilla, ahí te menciona que no, que este grupo debe estar excluido. Esperemos que de repente más adelante pueda aclararse, porque ya en varias redes y publicaciones se está viendo esto, que se esclarezca, porque hay una duda con respecto a la aplicación, si entra o no el grupo de riesgo dentro de la suspensión perfecta de labores. Gracias, Doris. Tenemos otra consulta, que es si se aplica la suspensión perfecta de labores, ¿hasta qué fecha es válida esta? Ya. La suspensión perfecta de labores, según lo que nos dice la normativa, es que puede ser hasta el 9 de julio del presente año. No puede extenderse de esta fecha. Inicia la fecha siguiente desde la emisión del decreto de urgencia, que regula la suspensión perfecta de labores, hasta un plazo de inscripción máximo hasta el 9 de julio. Tenemos otra pregunta. ¿Se pueden tomar otras medidas de mutuo acuerdo como otorgar vacaciones o reducir sueldos, y esto puede incluir a las personas del grupo de riesgo? Bien, sí se puede optar. Sí, es justo, es una de las medidas que en el decreto de la suspensión perfecta de labores se indica de priorizar, porque también cuando tú declares la suspensión perfecta te piden y te solicitan la documentación previa o las medidas previas que tú has optado para llegar a última instancia a la suspensión perfecta de labores. Por lo tanto te dan las opciones y alternativas desde reducción de horas de trabajo, y va de la mano con la remuneración salarial. Puede ser también de repente, no sé, cambio de jornada, de repente ya no sean 2 veces o todas las semanas, sino solamente sean la asistencia o las horas 3 veces por semana, o se dé el descanso, adelanto del descanso. Pueden optarse por diferentes medidas. Sí se puede optar y sí podría alcanzar al personal del grupo de riesgo. Porque caso contrario, si es que la empresa no opta con alguna medida y económicamente no puede tener una solvencia, o esta persona en forma física no puede realizar una labor presencial, la empresa a la larga se va a ver obligada a llegar a una suspensión perfecta de labores, porque no va a poder sostenerse económicamente.
o simplemente todo el grupo de trabajo remoto que ahora está con licencia con goce de haber, que no esté realizando una actividad presencial porque la labor no lo permite, también va a verse afectado. Gracias, Doris. Acá tenemos otras consultas. ¿Es responsabilidad del empleador brindar herramientas ergonómicas a los trabajadores cuando realizan trabajo remoto? Y si es así, ¿cómo supervisaría que lo estén utilizando? Bien. Lo que nos dice la norma es con respecto a todo el equipo mobiliario, herramientas ergonómicas, desde de repente una silla ergonómica, o de repente una silla con reposabrazos, o de repente un mousepad, o de repente para el teclado. Todo puede, o todo equipo, sea virtual o físico, puede ser proporcionado por el trabajador o puede ser proporcionado por el empleador. No te dice específicamente todo lo va a proporcionar el empleador, porque recordemos que este trabajo remoto nace o se da de un momento a otro por la situación del estado de emergencia sanitaria, que también se da de una forma muy rápida. Entonces, posiblemente hay muchas empresas que no tenían contemplado dentro de su alcance poder que sus trabajadores realicen un trabajo remoto, por lo que no es netamente o no te especifica la ley que sea obligación 100% del empleador. Si el empleador lo puede hacer, perfecto, a buena hora. ¿Cómo lo podría fiscalizar? Tiene dos opciones: o recurrir a la confianza con su trabajador, porque al final es para un bien del trabajador, y si tú como parte empleador quieres ser más exhaustivo en el tema, de repente la persona puede firmarte una declaración de que va a usar el equipo durante toda su jornada, o puedes tú conectarte con tu personal y verificar in situ que está utilizando el mobiliario o el equipo asignado. Recordemos que al final el uso de estos equipos ergonómicos son para beneficio del trabajador. Entonces, no tendría mucho sentido si me lo proporcionan y yo como trabajador no lo utilice. Ya depende del empleador establecer diferentes mecanismos de fiscalización, pero si lo puede proporcionar, a buena hora. Si no lo puede proporcionar, es importante, por eso la identificación de peligros y riesgos en esta matriz hiper, desarrollado exclusivamente para el trabajo remoto, para ver qué otras opciones o alternativas se pueden tomar. Como por ejemplo, se puede realizar pausas activas para poder evitar que la persona esté sentada en un tiempo prolongado. Se puede adaptar la pantalla, como hemos visto, colocando materiales, objetos en la parte de abajo irregular, que la visión sea recta. Se puede colocar un cojín de repente en la silla, si mi silla no es ergonómica. Pueden existir otras maneras de poder adaptar un lugar de trabajo, pero siempre tiene que haber previa comunicación trabajador y empleador. Gracias, Doris. Acá tenemos una consulta de Eric que indica cuáles serían las implicancias en el caso del trabajo remoto parcial, en caso que el empleador requiera la presencia del trabajador. Ya. Va a depender mucho de bajo qué tipo de actividad se encuentra. Si es una actividad esencial o es una actividad no esencial. Porque si es una actividad esencial, puede haberse tomado como buena práctica para evitar la propagación de que algunos de mis trabajadores vengan de forma presencial, porque está permitido, al centro de labores, de repente lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves realicen trabajo remoto. Si fuese el caso, es válido. Pero ¿qué pasa si yo soy una actividad no esencial? Y si se me está dando una actividad de trabajo remoto de forma parcial, ¿no? Que implica que luego yo no puedo ir al centro de labores, no puedo tener una asistencia física, pero si el empleador me indica de que yo puedo realizar un trabajo remoto de forma parcial, de repente no mis horas continuas, sino solamente ciertas horas, también es válido. ¿Por qué? Porque una de las prácticas que se puede optar es reducir la jornada de trabajo o acomodar los turnos de horario siempre y cuando no se vea perjudicado tampoco el descanso del trabajador o pueda generar algún tipo de riesgo psicosocial.
¿Puede ser válido? Sí puede ser válido, siempre y cuando se establezca y se ponga en claro cuál va a ser dentro de mi comunicación del empleador de cambio de trabajo, de mi jornada y de mi horario de trabajo. Ahora, el empleador puede decir, puedes realizar un trabajo remoto de forma parcial y puede también reducir las horas de trabajo, puede también de repente reducir la compensación salarial, también sería válido. Gracias, Doris. También tenemos la misma pregunta por Eric, que indica cómo sería el registro en el T-registro en caso sea trabajo remoto parcial, es decir, presencial y parcial. Y indica, según el Decreto Supremo 005-2012, las capacitaciones deben ser presenciales. A pesar de ello, ¿podemos proceder con las capacitaciones virtuales? Bien. Con respecto a la planilla, es importante porque sí te dice también la normativa que se tiene que hacer el registro de la planilla. El área de recursos humanos regularmente notifica al Ministerio de Trabajo la planilla TR5 en el cual considera la planilla de sus trabajadores y también se especifica el tipo de trabajo que realiza, como también si son cargos de supervisión, son cargos de confianza, de dirección. Ahí tiene que detallarse el tipo, modalidad de trabajo. Si del total de la planilla hay un grupo que realiza trabajo presencial, en el escenario que es una actividad en el cual se permite el trabajo presencial, declarar que este grupo está bajo actividad presencial y qué grupo está bajo actividad remota. La otra pregunta era con respecto a las capacitaciones. Es una de las mismas dudas que nosotros teníamos al respecto, por lo cual hicimos la consulta a SUNAFIL. ¿Cómo se tomarían las capacitaciones? Porque sí es cierto, nos dice que las capacitaciones deben ser presenciales. Ante esta pregunta, SUNAFIL se pronuncia que no hay todavía una disposición que regule que se pueda optar por una capacitación virtual que reemplace o compense las capacitaciones presenciales que están exigidas, las 4 como mínimos, dentro de la ley y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, posiblemente, si es que este estado de emergencia sanitaria se prolongue o de repente exista variación o gran cantidad de personas continúen con trabajo remoto o existan cambios mayores, posiblemente SUNAFIL se pronuncie y pueda optar. Aún todavía eso es una incógnita. Ellos amparan de que no está, se mantiene con lo emitido en la ley y en el reglamento que tiene que ser presencial, pero ojo, eso no quita que durante ese estado de emergencia se deba de brindar capacitaciones al personal sobre prevención de COVID y también sobre la modalidad de trabajo remoto o los cambios en tecnologías que se hubiesen optado para el desarrollo del trabajo remoto. Gracias, Doris. Tenemos una consulta de Liliana. Si un empleado de 59 años es la única persona que cuida a su madre de 87 años, paciente además con hipertensión, ¿podría ser considerada un trabajador de riesgo? ¿Cuántos años tiene esta persona? El empleado tiene 59 años. 59 años, pero sí está en contacto con una persona del grupo de riesgo. Sí. Es lo que entendí. Bien. Justo como nosotros lo habíamos mencionado en ese cuadro de evaluación de nivel de riesgo, la ley no te dice personas mayores a 60 años, no te dice un rango menor. Esto va a depender mucho del empleador. Si el empleador como buena práctica toma la evaluación que habíamos detallado de aquellas personas que están en contacto con personas que sí pertenezcan al grupo de riesgo para dar prioridad a que estas personas también realicen un trabajo remoto y así evitar la propagación del COVID, podría ser una alternativa posible, pero depende mucho del empleador porque no te lo exige. Si el empleador es bien apegado a la norma y tal cual nos dice la ley, o lo entendemos o lo interpretamos de forma textual, no entraría en la categoría porque no presentaría ninguna de las enfermedades mencionadas para pertenecer al grupo de riesgo y no sería mayor de 60 años. Lo que se podría hacer es
una medida adicional, pero que dependería del empleador en conjunto con el médico ocupacional, ¿no? Por eso es importante, si se tienen esos casos particulares, conversar con el empleador y ver la viabilidad, porque recordemos que uno de los filtros es el grupo de riesgo y otro de los filtros es el tipo de trabajo que yo realizo. Si mi puesto de trabajo es presencial, porque de mí depende la operación de una máquina o equipo, y mi trabajo es una actividad esencial, el empleador está en su derecho de decirme que tengo que ir a trabajar, porque no entro dentro de la categoría. Pero si quiere irse más allá de lo que dice básica o estrictamente la ley, como buena práctica o buena opción, o ir más allá de lo indicado, podría optarlo, pero dependería de él. Gracias, Doris. Tengo otra consulta que es, ¿la norma considera accidentes de trabajo en el trabajo remoto? Bien, en el decreto 072 nos habla, como habíamos mencionado, de establecer una persona de contacto para el reporte de cualquier condición que no se haya identificado inicialmente, como cualquier peligro o riesgo cuando se hizo la evaluación del lugar de trabajo, pero también menciona una persona de referencia para comunicar cualquier accidente o incidente. Ahora, se hizo también la consulta SUNAFIL. ¿Qué cosa o cuál era el alcance del accidente de trabajo? El accidente o incidente de trabajo tendría que estar relacionado para que pueda ser catalogado como tal a alguna de las funciones o tareas que yo desempeño. Por eso es muy importante iniciar con la matriz CIPER, porque mi matriz CIPER me va a identificar el puesto y me va a identificar las tareas que yo desarrollo. De ahí los peligros y riesgos y los controles que yo estoy tomando. Si dentro de mis actividades me dice ingreso de base documentaria y de repente yo estoy haciendo uso de la laptop y hay un cortocircuito, tendría que hacerse el reporte y hacerse la evaluación para ver si es un accidente o es un incidente. Tiene que hacerse una comunicación con el trabajador, ya sea del área de seguridad o el responsable, para poder identificar la causa. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo voy al primer piso, mi oficina está en el segundo piso y al bajar las escaleras me resbalo? Es un accidente de trabajo, estoy dentro de mi casa, dentro de mi domicilio, donde yo estoy realizando el aislamiento domiciliario, ¿lo debería reportar? La primera pregunta sería, ¿está dentro de mis funciones como trabajador esa actividad puntual que he realizado? No, porque dentro de mis tareas se detalla ingreso de información de base de datos, de repente revisión de documentos, envío de correos, responder telefónicamente, no está relacionado. De repente podría ser el reporte, pero podría no ser considerado como un accidente o incidente. Ahora, al final va a depender también del empleador ante la comunicación para identificar si es un accidente o un incidente o cuál fue la causa que desarrolló este. Gracias, Doris. Otra consulta. ¿Recomiendan considerar al COVID-19 dentro del hiper como riesgo biológico? Ya. Se podría, no te especifica, no te detalla tal cual que sea considerado, pero si nosotros nos vamos al trabajo presencial, el COVID-19 ya marcó una diferencia en el ambiente de trabajo, más que todo en las labores que ahora se están desarrollando, labores presenciales. ¿Por qué? Antes no lo teníamos identificado. No teníamos identificado que yo al dirigirme o desarrollar una labor presencial en mi centro de trabajo podría contagiarme con esta enfermedad. No se tenía mapeado. Por lo tanto, también se tiene que actualizar el mapa de riesgo, el hiper y mapa de riesgo de mi puesto de trabajo presencial. Y también establecer medidas de control, porque lo que se evita es la propagación del virus. Sí lo identifico, sí se recomendaría identificarlo como un riesgo biológico para poder establecer medidas de control, ya sea desde medición de temperatura, lavado continuo de las manos, evitar de repente el contacto a más de 1 metro, según el Ministerio de Salud o según la OMS, a 2 metros de distancia,
qué voy a hacer de repente en los lugares que son de concurrencia, como el comedor, como una sala de recepción, como una sala de capacitación, qué medidas debo yo optar como trabajador para poder evitar la propagación. Entonces, la recomendación no te dice tal cual la ley, inclúyelo, porque solo te especifica más que todo lo puntual administrativo para trabajo remoto y no te detalla para el presencial, pero sí sería una buena práctica que te permitiría poder identificar qué medidas de control se pueden establecer. Gracias, Doris. Tenemos también preguntas del Facebook. Fabi nos consulta, ¿qué sucede si mi contrato vence durante el periodo de emergencia y la empresa me comunica que no me renovará recién el día que vence? ¿Es válido? Lo ideal es que la comunicación de algún contrato de trabajo se comunique con anticipación, pero si es que la empresa decide comunicar ese mismo día, no estaría tampoco en falta, porque si ya ha habido una renovación previa o una comunicación de que solamente iba a ser el contrato por un lapso determinado, ya está dejando como antecedente de que tiene una fecha de finalización. En caso, por ejemplo, termine mi vínculo laboral el día de mañana y recién mañana yo me entere, porque no porque vence mi contrato, sino por cualquier otro factor, eso sí iría contra la normativa, porque no hay un sustento para suspender mi labor o mi trabajo. Pero si ya ha habido una comunicación previa y no se renueva, no sería una falta del empleador porque está en su potestad de renovar o no renovar un contrato. Gracias, Doris. Para finalizar, una última pregunta. Una vez que se vuelvan a realizar las actividades presenciales, ¿qué medidas de prevención se recomienda que las empresas deban de adoptar? Bien, una vez que se reinicie la actividad, posiblemente no sea una reinserción completa, esta sea paulatina o sea poco a poco. Lo que se recomienda es para las empresas ir teniendo su protocolo de prevención del COVID, que incluye no solamente de repente algunos lo tienen para trabajo presencial, que va a tener que continuar, algunos de repente solamente lo tienen para trabajo remoto. La recomendación es tener un protocolo completo que incluya también las medidas de prevención para labores presenciales, desde el control previo a que las personas ingresen a trabajar. Puede que de repente yo como trabajador esté en contacto ahorita con una persona que está con tratamiento por el COVID, o que de repente tenga casos confirmados y yo estoy ahorita en contacto, y mañana me dicen inicias labores. Entonces, un filtro o una herramienta que se debe considerar en este protocolo es la comunicación previa del trabajador al empleador de cuál es su condición o estado de salud, si está en contacto con alguna persona de casos confirmados, si de repente ha sido declarado un caso confirmado para un seguimiento por parte del médico ocupacional, incluir también qué se va a hacer en los ambientes o qué medidas se van a tomar en los ambientes de gran concurrencia, como se mencionaba, salas de capacitación, comedores, recepciones, qué medidas se van a tomar con los proveedores, con los contratistas, porque posiblemente yo sea una empresa en la que manejo gran cantidad de visitas o gran cantidad de clientes. La persona que está en mi puesto de recepción, ¿cómo debería o qué medidas debería adoptar su puesto? Si ahorita está realizando trabajo remoto es otra realidad, pero cuando se inicie en la labor presencial, ¿qué medidas deben de tomarse para evitar que todas las personas que regresen a laboral no se expongan a poder contraer la enfermedad, ¿no? Y muchos otros puntos o ítems que podrían considerarse en un protocolo, ¿no? Desde afiches, publicidades, uso de elevadores, preferencia uso de escaleras, cualquier reporte, siempre a quién va a hacerse la comunicación, alguna otra capacitación, algún control o supervisión de que las personas están con el continuo lavado de las manos, colocar alcohol en gel en los diferentes lugares o ambientes de trabajo.
son varias pautas que se pueden colocar o que se pueden establecer. Gracias, Doris. Tenemos varias preguntas más, pero ya para finalizar una última, Natalie nos pregunta, en caso los miembros del comité de SST realicen trabajo remoto, estas reuniones que tienen el comité que son de manera mensual, ¿pueden ser virtuales? Sí, es válido que puedan reuniones por parte del comité o inclusive del supervisor con el gerente general de forma virtual. Recordemos que una de las pautas que ahorita Sunafil nos está pidiendo en la inspección es que los protocolos que tengamos como empresa sean también validados por el comité y por ende por el supervisor. Ahora, si toda mi planilla o mi personal representante vigente del comité está realizando trabajo remoto, lo que recomiendo o a modo profesional se puede recomendar es dejar en acta, una constancia en acta de reunión, de que las reuniones presenciales, tomando como referencia la emergencia sanitaria y que mi empresa ha optado por realizar trabajo remoto, estas también se van a realizar de forma virtual. Y generar tus actas de reunión tal cual, generar medidas, inclusive el comité puede ser de gran apoyo como un comité de crisis para poder hacer el seguimiento a tu protocolo de prevención contra el COVID, pero todo registrado en actas, y si quieres ser más detallada todavía en el tema, puedes tomar el pantallazo de las reuniones del comité y colocarlo en el acta, porque al final, cuando Sunafil vaya a hacer la inspección, va a ir y ver que hayas realizado la reunión. Si toda tu planilla estuvo en trabajo remoto, era imposible que tú hagas una reunión presencial. Y lo que le va a interesar es que las reuniones se hayan dado con continuidad. Ahora, si no se realiza, ahí te podría de repente observar y decir, ¿por qué no lo realizaste de forma virtual, no? Pero sí podría ser una opción o podría utilizarse cualquier otra herramienta para poder continuar con estas actividades que son propias de nuestro programa anual. Muchas gracias, Doris. Ya nos hemos pasado de nuestra hora. Queremos agradecerles en primer lugar a Doris. Muchas gracias por tu presentación, por tus explicaciones tan detalladas también. Y agradecer a todos ustedes por su presencia en estas charlas virtuales que estamos realizando por el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Así también los invitamos. El día de hoy vamos a tener otra reunión a las 7 de la noche, que es sobre el uso responsable de los videojuegos, que es por el médico psiquiatra Walter Luján, que nos va a dar pautas sobre el uso que hoy en día se está dando de manera más frecuente, que es con los videojuegos, redes sociales, etcétera, ¿no? Y los invitamos también el jueves a las 8 de la mañana, vamos a tener una sesión de yoga con Ornella Puccio. Todos están invitados, los invitamos a traer sus mats en las salas y tener esta participación de todos juntos finalizando nuestra semana de la seguridad y salud en el trabajo. Nos despedimos, hay algunas preguntas que se han quedado en el aire, los invitamos a que nos puedan brindar esas consultas por correo electrónico para poder responderles. Y cualquier consulta, ahí están los teléfonos de contacto y nuestro correo. Nos vemos. Muchas gracias, Karina. Gracias a todos por la participación. Gracias, nos vemos.